Nuevamente, buenas tardes, querida familia columbana. Oye, Santa Rosina, la familia columbana, pues le da la bienvenida a todos ustedes. Muy bien, director, muy buenas tardes. Bien, nuestra institución con mucho cariño ha querido darles esta bienvenida en esta quinta reunión de reflexión que tenemos de la palabra de Dios con el Evangelio de San Mateo. Él, pues, por intermedio de nuestro hermano William, pues vamos a ir siendo iluminados para ver, como dice, nos está sacando a veces de nuestros conceptos, pero qué bonito es poder nosotros en familia hacer esa reflexión, que sabemos que nosotros si vamos aprendiendo y vamos, no sé, masticando y profundizando la palabra con mucha fe, podemos predicar ese Jesús compasivo y misericordioso entre nuestras familias, entre nuestros amigos, en nuestros allegados de nuestra institución, padre, familia y niños, ¿no? Con mucha seguridad, ¿no? Entonces, decíamos también que San Jerónimo decía, ¿no?, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es como también desconocer verdaderamente a ese Jesús, ¿no? Entonces vamos a ponernos en una actitud de escucha, de reflexión también, y como decían, como siempre dice el Padre, con preguntas que nos saquen de alguna manera de las dudas, para ver pues qué vamos aprendiendo cada vez y preparémonos para nuestra próxima prueba, pues, ¿no?, en fin de clase. Bendiciones y que tengamos una bonita tarde. Bienvenido, Padre Fray William. Creo que sigue fuera el Padre. Padre. Sí está. ¿Me están escuchando ahora, no? Sí, Padre. Sí. Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está, Pues, Padre? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Vamos entonces a retomar un poquitito pues nuestro tema, ¿verdad? Como ya saben, nos encontramos hoy día abordando lo relacionado con el segundo libro de Mateo, o la tercera parte, es el segundo libro de este Pentateuco mateano, pero al mismo tiempo es la tercera parte, ¿no es cierto?, que iría en cierta manera desde el capítulo 8.1, hasta, si se fijan bien, el capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el mensaje en los pueblos de la región. Es obviamente un claro indicativo de que ahí se está acabando este segundo libro del Pentateuco mateano. Vamos a cerrar un poco las cortinas. Ahí está. El sol está muy, muy fuerte. El sol está muy, muy fuerte en realidad. Ha estado lloviendo también estos días. Dicen, cielo serrano, cojera de perro y palabra de chofer no hay que creer. Y Bogotá, pues, para los que no sabían, está en sierra, 2.600, casi como Arequipa, ¿no? 2.600 metros de altura. Aunque dicen que Arequipa es la costa más alta del Perú, pero es otra cosa ya. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro tema. Tenemos el capítulo 8, el capítulo 9, 10, hasta el capítulo 11, versículo 1, que es prácticamente lo que hoy día nos congrega. Dice, cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus discípulos, por lo tanto, hay que tener en consideración que las instrucciones que están en este libro están dirigidas de una u otra forma a los discípulos, a sus discípulos. De eso que quede medio claro. Lo que vamos a encontrar entonces dentro de estas páginas son instrucciones a los discípulos por parte del mismo Jesús. Y luego, no nos olvidemos de lo que ya dijimos la semana pasada, y es que
si bien es cierto, hay 5 libros, cada uno de estos libros tiene 2 partecitas. Una primera parte que es una sección narrativa y la segunda parte que es una sección discursiva. Por lo tanto, podríamos, por ejemplo, identificar esta primera parte del segundo libro. En pocas palabras, iría desde el 8.1, si se fijan bien, hasta el capítulo 9, versículo 35, más o menos por ahí. Aunque ya los versículos que van a venir a continuación hacen como un poco de bisagra, pero podríamos decir que esta primera parte o la sección narrativa culmina justamente en el 9:35. Eso significaría que desde el 9:36 y prácticamente hasta todo el capítulo 10, ya vendría la segunda parte, que es la sección discursiva, para que nos hagamos simplemente una idea y para que vayamos obviamente metiéndonos dentro de la estructura que el autor del Evangelio de Mateo está proponiendo. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Ya les voy desde ahora en cierta manera como preparando también. Vamos a encontrar dentro de esta primera parte, de este segundo libro, es decir, dentro de la sección narrativa, 10 milagros. Podríamos decir entonces que es una sección dedicada netamente a milagros. Aunque hay milagros en otras partes del Evangelio de Mateo, pero el autor es como muy esquemático y él quiere colocar milagros, 10 milagros concretamente, y el número 10 también es simbólico. Hay muchas cosas que son simbólicas dentro del judaísmo. El número 10, por ejemplo, es un número tremendamente simbólico. Las 10 plagas de Egipto, los 10 mandamientos o 10 preceptos de la ley, entre otras cosas más. Y es que los judíos siempre utilizan elementos mnemotécnicos. ¿Por qué son 10? Pues porque 10 son los dedos de las manos. Entonces, eso permite de una u otra forma contabilizar, mantener una contabilidad. Es decir, el judío siempre está utilizando elementos simbólicos que le permitan tener memoria, que le permitan justamente retener en la memoria absolutamente todo. Y esto es simplemente un paréntesis. La lengua hebrea, yo no sé si ustedes han tenido tal vez contacto con la lengua hebrea, qué sé yo, pero no solamente la lengua hebrea, sino el árabe y otras lenguas semíticas más, son lenguas aglutinantes. Son lenguas aglutinantes, es decir, son lenguas en donde no existen vocales, sino solamente consonantes. De manera que para poder leer esos textos hay que saber ya de antemano lo que dice. ¿Saben ustedes qué significa leer? Pues me imagino que todos o la mayoría son profesores, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la palabra leer? Pues la palabra leer es griega, viene del griego y literalmente significa cosecha, cosechar. Así como uno cosecha, por ejemplo, en el campo frutos o granos o lo que sea, pues del mismo modo, cuando uno lee, está cosechando. Pero la escritura surgió no como lo que es para nosotros hoy en día, y ahí puede haber incluso algunos cambios en la educación. Para nosotros hoy en día la escritura es un almacenamiento de información. Ya Platón manifestaba sus preocupaciones cuando se comenzó a difundir la escritura. Y la preocupación de Platón estaba o giraba en torno a qué va a pasar ahora con la memoria. Y eso es verdad. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hoy en día, la memoria ya no es casi útil, sino que los dispositivos electrónicos, la computadora o lo que sea, es siempre una especie de almacenamiento de información. Lo mismo, los cuadernos son almacenamiento de información. De manera que no nos preocupamos si en la cabeza tenemos o no tenemos información. Ahí yo creo que hay un punto frágil o un punto débil en cuanto a la educación se refiere. La memoria es fundamental
La memoria es importantísima, tremendamente importante. Tremendamente importante. Y por ejemplo, sigo con el paréntesis, la palabra verdad dentro de la lengua griega, verdad en griego, se dice aletheia. Pero es una palabra compuesta por dos palabras griegas, la palabra a y la palabra letheia, que literalmente significa no, porque la a es siempre privativa, no letheia. ¿Y qué cosa es letheia? Letheia es olvido, olvido. Seguramente hay profesores de historia universal entre nosotros, o qué sé yo, habrán escuchado cómo en la mitología griega había un río, el río Lete, y las aguas de este río les daban a beber a los que morían cuando eran transportados al mundo de los muertos. Y estas aguas hacían que el cadáver se olvide de todo lo que había realizado, hecho en el mundo de los vivos. Eran las aguas de la amnesia, que provocaban amnesia. Por lo tanto, en griego, ¿qué es la verdad? La verdad es la capacidad de tener memoria, la capacidad de acordarse. Eso es la verdad. Pero bueno, cerremos el paréntesis y basta ya de este tipo de cosas que pueden ser simplemente curiosidades, pero que no están tan en relación con nuestro tema. En parte sí, pero no totalmente. Entonces, vamos a encontrar dentro de esta primera sección 10 milagros. Y les voy a decir cuáles son, para que desde ahora ya ustedes se vayan familiarizando también con el Evangelio de Mateo. El primer milagro está en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, que es justamente Jesús sana a un leproso. El segundo milagro es del capítulo 8, versículo 5, hasta el versículo 13. Jesús sana al criado de un oficial romano. El tercer milagro se encuentra en el capítulo 8, versículos del 14 al 15. Jesús sana a la suegra de Pedro, a la suegra de Simón Pedro. El cuarto milagro lo tenemos nosotros en el capítulo 8, versículos del 23 hasta el 27. Que es justamente la tempestad calmada. El quinto milagro son los demonios expulsados. Capítulo 8, versículos del 28 hasta el final del capítulo 8. El sexto milagro es el paralítico sanado. Capítulo 9, versículos del 1 al 8. Después tenemos dos milagros juntitos. En el capítulo 9, versículos del 18 hasta el 26. Ahí hay dos milagros. El milagro de la hemorroísa y al mismo tiempo la resurrección de la hija de un personaje importante, tal cual. El noveno milagro es los dos ciegos. Capítulo 9, versículos del 27 hasta el 31. Y el último milagro es el hombre mudo. Capítulo 9, versículos del 32 hasta el 35. Entonces ahí tenemos, fíjense, en esta primera parte de este segundo libro, tenemos 10 milagros. Y obviamente después de un pequeño grupito de milagros, hay una especie de intermedio. Entonces tenemos milagros intermedio, milagros intermedio, y luego milagros y conclusión. ¿Ya? Y conclusión. Esa es más o menos la forma como el autor está estructurando esta primera parte del segundo libro. La segunda parte comienza pues en el capítulo 9, versículo 36, y va hasta todo el capítulo 10. Todo el capítulo 10. Y como ya se darán cuenta ustedes, tiene que ver con la llamada de los 12, después la proclamación del reino cercano, luego también una serie de recomendaciones, como dice el versículo 1 del capítulo 11,
una serie de recomendaciones a los discípulos. Ahí tienen ustedes la estructura, estamos viendo básicamente la estructura de este libro. Entonces, no se olviden, tenemos dos grandes partes. Una primera parte narrativa, en donde vamos a encontrar 10 milagros con intermedios, y luego una segunda parte discursiva, en donde Jesús da una serie de instrucciones a sus discípulos. Ahora, entonces, comencemos con medio la lectura, así pues en la medida que el tiempo nos lo permite, obviamente, y un pequeño comentario del texto. Dice lo siguiente, capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, está en relación, si se fijan bien, con lo que nosotros vimos la semana pasada. Cuando Jesús bajó de la montaña, entonces, aquí les estoy proyectando el mapa del lago de Galilea, del mar de Galilea. Y fíjense que aquí está Cafarnaúm, miren Cafarnaúm en este lado, miren Tabga a este lado, el lugar de la multiplicación de los panes, y entre las dos, pero en la parte superior tenemos el monte de las bienaventuranzas. Ahí está el monte de las bienaventuranzas, en donde justamente tuvo lugar lo que nosotros vimos en el libro primero, todo el sermón del monte, ¿se acuerdan? Aquí tenemos una especie de engarce con el libro primero. Dice lo siguiente: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió mucha gente. Esto no se sabe dónde sucede, simplemente sucede bajando de la montaña. Entonces se le acercó un leproso. Todo lo referente a la lepra en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Levítico capítulo 13. Ustedes pueden leer todo el capítulo 13 y ahí se nos da información sobre cómo eran tratados los leprosos. Cómo se debería, por ejemplo, examinar a los leprosos y cómo al mismo tiempo se reincorporaba a los leprosos dentro de la comunidad. Cómo eran afeitados totalmente, todo el cuerpo era afeitado y era inspeccionado minuciosamente de la cabeza a los pies para que pudiese ser reincorporado dentro de la comunidad. No nos olvidemos que la lepra es una enfermedad pues cutánea, una enfermedad de la piel, pero al mismo tiempo hay algunos tipos de lepra que son altamente contagiosos. El hecho de aislar a los leprosos o de excluir de la ciudad a los leprosos significaba, entre otras cosas, proteger también a la ciudad. Y los leprosos debían vivir en lugares dedicados netamente para los leprosos, y cuando se desplazaban por los caminos, iban siempre tocando una campana. Y cuando veían algún grupo, ellos debían gritar, estaban en la obligación de gritar, leproso, leproso, para que la gente no se les acercase. Hay que tener en cuenta de que la ciencia médica no estaba pues tan desarrollada en esa época como en nuestros días, y para ellos cualquier infección de la piel ya era lepra. Y obviamente por miedo, como ya les he comentado, terminaban excluyendo. Hoy en día probablemente se verían algunos casos de hongos o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero en esa época pues era así. Entonces dice, un leproso y se postró ante él. Aquí ya tenemos algo interesante. Un leproso, por ejemplo, no podría hacer eso, porque estaba prohibido de acercarse a las personas sanas. Ya vemos cómo Jesús, y no solamente Jesús, sino el leproso mismo, está dando al final una especie de lección de fe. Todo gira en torno a la fe en Jesús. Y miren la manera como le habla. Señor. La palabra Señor es muy significativa, muy característica. En el Antiguo Testamento griego, la palabra Señor está en relación con la divinidad. Si quieres, puedes limpiar. Jesús extendió la mano, lo tocó. Algo que normalmente no se podía hacer. Porque si un sano tocaba a un leproso, podía quedar contaminado.
Entonces ya vemos cómo Jesús también rompe ciertas barreras y hay detrás toda una actitud misericordiosa de parte de Jesús. Y le dijo, ¿qué quiero? Queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que mandó Moisés para que les conste que has quedado sano. La incorporación dentro de la comunidad era con el visto bueno del sacerdote, y el curado de la lepra debía ofrecer un sacrificio. ¿Dónde se encuentra esta información sobre el sacrificio? En el libro de Levítico, concretamente el capítulo 14, versículo del 2 al 9, o versículos del 2 al 9. Si quieren, les podría leer el texto. Levítico 14, versículos del 2 al 9. Dice lo siguiente. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se le llevará al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, y los mojará, juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente. Y hará 7 aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará puro, y soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio. Entonces podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. En el día séptimo se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba, las cejas. En una palabra, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. Y el motivo de por qué se les afeitaba todo el cuerpo, todo, absolutamente todo, de la cabeza a los pies, era para que pudiese ser fácilmente inspeccionado y para que no escondiera, para que el vello corporal no escondiera alguna úlcera o alguna mancha o alguna posible enfermedad cutánea. En pocas palabras, era para un más fácil examen. Pero lo que en el fondo está diciéndole Jesús es que de esa manera el leproso va a ser reincorporado dentro de la comunidad. Luego viene el segundo milagro. Jesús sana al criado de un oficial romano. No nos olvidemos de otra cosa, que ya debería haber quedado claro prácticamente desde nuestro segundo encuentro. Y es que ustedes, si leyeran, por ejemplo, Marcos y leyeran Mateo, se van a dar cuenta que Mateo está retomando los milagros de Marcos, pero los está reelaborando. En algunos casos los precisa, los sintetiza, deja de lado elementos que son como muy accesorios, por decirlo de alguna forma. Entonces, viene en este caso un oficial romano, un centurión. Dice, al entrar en Cafarnaúm, y ahora yo les estoy mostrando a ustedes pues el mapa. Aquí está Cafarnaúm. Eso significa, siguiendo la geografía de Mateo, que la curación del leproso debió haber sido pues en esta vía, y llegan a Cafarnaúm. Y aquí les muestro una foto de Cafarnaúm, que ya ustedes de una u otra forma conocen, que ya lo hemos visto. Ahí está la ciudad de Cafarnaúm, lo que prácticamente sobrevive, y es aquí en donde, en esto que parece un platillo volador, en donde según la tradición, habría estado la casa de Pedro, ¿ya? En este lugar. Esta construcción blanca, como ya les he comentado en algún momento, sería la sinagoga. Y lo que está aquí son restos de la ciudad de Cafarnaúm, en la época del siglo I, siglo II de nuestra era. Entonces, volvamos nuevamente al texto.
Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un oficial romano suplicándole: Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. No sabemos qué tipo de enfermedad puede haber sido, pero debió haber sido una enfermedad pues, que afectaba los huesos y que además provocaba terribles dolores. Yo no sé si entre ustedes hay algún médico que nos pueda en algún momento decir qué posible enfermedad pudo haber tenido este. El asunto está, y para no hacer tan largo el discurso, porque ya el tiempo también avanza, el asunto está en que Jesús va a curar, pero es una curación medio remota, o sea, no es una curación tocando, en este caso, al criado, sino una curación remota, para utilizar una palabra que está de moda, de este criado. Pero hay algo interesante que aparece en el versículo 9. Porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a uno de ellos, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y a mi criado, haz esto, él lo hace. Al oír, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Pero ¿dónde está lo interesante? Lo interesante está que Jesús entra en contacto con un romano, un pagano. En el caso anterior parece que era un judío leproso. Ahora tenemos a un oficial romano y es probable que su criado sea también romano. Por lo tanto, la fe no solamente es una característica de los judíos, sino de otros pueblos. Y curiosamente, otros pueblos considerados paganos o gentiles pueden demostrar una fe mucho mayor todavía que la que tienen los mismos judíos. Luego tenemos el tercer milagro, que es la curación de la suegra de Pedro. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, entonces miren, aquí está, debajo de este que parece platillo volador, que en realidad es una iglesia y además está muy bien construida, está una domus ecclesia, una construcción del siglo I o II de nuestra era en forma octogonal. Por eso este aparente platillo volador tiene forma octogonal también. O sea, está reproduciendo en una medida mayor lo que está justo debajo. Y según la tradición, este lugar habría sido la casa de Pedro. En ese lugar habría estado la casa de Pedro. Entonces dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra de este acostada con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Hay una diferencia con Marcos, porque en Marcos la suegra de Pedro, cuando es curada de las fiebres, sirve a todos los que están en la casa. En el caso de Mateo, el servicio es exclusivo a Jesús. Y no solamente nos damos cuenta en ese texto, sino en otros textos, como por ejemplo las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea, que se encuentran a los pies de la cruz de Jesús, dice que le servían solamente a él, dando a entender pues la relación íntima que hay con Jesús. Los versículos 16 hasta el 17, 16 y 17, son una síntesis de la capacidad curativa de Jesús. Es como una especie de reconocimiento de la capacidad curativa de Jesús. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con sus palabras y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Ese texto está tomado de Isaías 53:4, que es, si miran en sus Biblias, el cántico del siervo de Yahvé, el cántico del siervo sufriente, que porta los dolores del pueblo sobre sus espaldas y alivia sus cargas y sus penas y angustias. Por lo tanto, podríamos decir que esos versículos 16 y 17 son como un intermedio. Y lo que sigue a continuación también. Lo que viene a continuación es el seguimiento a Jesús. Viendo Jesús que lo rodeaba una multitud de gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla. Entonces volvamos nuevamente al mapa.
aquí está, Cafarnaúm. Y él se sube a una barca y dice que lo lleven a la otra orilla, que sería hacia este lado de acá, a la parte oriental, siguiendo un poco pues la lógica del relato, ¿ya? Que lo llevaran a la otra orilla. Se le acercó un maestro de la ley, un escriba, un conocedor de la ley, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Una especie de afirmación del carácter itinerante del ministerio de Jesús. Jesús no es alguien que está afincado en un solo sitio, sino que él, de modo itinerante y yendo a distintas regiones, anuncia la buena nueva. Pero en el versículo 21 aparece otro en escena. Otro de sus discípulos le dijo, aunque no se sabe muy bien si es un discípulo de ese maestro de la ley o de Jesús, porque todavía no ha habido un llamado propiamente dicho por parte de Jesús. Y le dijo: Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El seguimiento a Jesús es radical y no hay posibilidad para medias tintas o para postergaciones. Lo que hay que hacer se tiene que hacer ya. Y podríamos ver que aquí hay un contraste con un personaje del Antiguo Testamento o con dos personajes del Antiguo Testamento. Si ustedes cogen sus Biblias y leen Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20, se van a dar cuenta de que Elías invita a Eliseo a que lo siga. Pero Eliseo le dice: déjame que voy a despedirme de mis papás o de los míos. Y Elías le dice: ándate, ¿quién te lo impide? ¿Quién soy yo para impedírtelo? En cambio, aquí tenemos a un Jesús que es mucho más radical. Mientras que Elías decía que él no era nadie para impedir a Eliseo que vaya a despedirse de los suyos, Jesús sí es alguien. Y él tiene la capacidad de impedir o de hacer que el seguimiento a su persona sea mucho más radical todavía. Luego viene la escena de la tempestad calmada. Jesús subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago de tal manera que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. En el Evangelio de Marcos, el texto no es tan dramático como aquí. Aquí el texto es tremendamente dramático. El barco incluso está lleno de agua, pero Jesús duerme profundamente. Jesús está dormido. Y dice: los discípulos se acercaron y lo despertaron. Ni siquiera el agua que se había metido dentro de la nave fue capaz de despertar a Jesús. Y le dicen los discípulos: Señor, sálvanos, porque nos hundimos. La palabra sálvanos es una palabra tremendamente fuerte dentro del Evangelio. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, ordenó calmarse a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, se preguntaban: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Probablemente este versículo final, el versículo 27, sea el que sintetiza un poco este milagro, el milagro de la tempestad calmada en Mateo. En el sentido de que Jesús tiene poder también sobre las fuerzas de la naturaleza. Ejerce dominio, autoridad, poder sobre los elementos naturales. Ahora, en la época de Jesús, la navegación se hacía, y no solamente en la época de Jesús, sino durante muchos siglos, la navegación se hacía siempre bordeando el lago de Galilea. Y no solamente el lago de Galilea, sino siempre las navegaciones se hacían mirando la costa, para no perderse y al mismo tiempo para, dado el caso, recibir algún tipo de auxilio. Entonces, es un relato en parte un poco legendario, pero que nos está mostrando el poder que Jesús tiene sobre los elementos, pues, de la naturaleza.
Luego viene otro milagro más, el quinto milagro. Los demonios expulsados, versículos del 28 hasta el final del capítulo 8. Dice, al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Aquí hay una variante con Marcos. En Marcos no es la región de los Gadarenos, sino de los Gerasenos. Pero para poder entender esto, yo les voy a proyectar en este momento un mapa. Me imagino que ya lo están viendo. Aquí tenemos la Palestina en la época de Jesús. Tenemos, fíjense, en la parte, este mapa no está tan bien hecho, porque no se evidencia la Judea. La parte sur era la Judea, la parte central era la Samaria y la parte norte era la Galilea. Pero a este lado estaba la Decápolis. La Decápolis. ¿Por qué les menciono la Decápolis? Les voy a mostrar otro mapa. Aquí tenemos un mapa de la Decápolis. ¿Por qué se llama Decápolis? Porque eran 10 ciudades a manera de ciudades-estados que se habían confederado. Y aquí están las 10 ciudades. Miren, Damasco, aquí está Damasco, Canatá, Hippo, Dion, Rafana, Gadara, Eschitópolis o Bet-Shean, Pela y Gerasa. Y Filadelfia. Aquí está Filadelfia. Filadelfia hoy en día es Amán. La hermana Elvira pues estuvo en Amán, es decir, estuvo en Filadelfia. Y la hermana Elvira estuvo también en Gerasa. Aquí está Gerasa. Por eso en el Evangelio de Marcos aparecen los gerasenos. Pero en el Evangelio de Mateo no aparecen los gerasenos, sino los gadarenos. Pero sea una u otra, en realidad está como muy equivocado. Porque de Gadara al lago de Galilea hay un promedio de 11-12 kilómetros. Y Gerasa mucho más. De Gerasa al mar de Galilea son un promedio de 50 kilómetros. Ahora, es más probable que sea Gadara. Y la región de Gadara es probable que haya tenido también frontera con el mar de Galilea. Eso significaría entonces que la escena de los cerdos que vamos a leer en este momento estaría en relación como por la parte sur del mar de Galilea, intentando obviamente ubicar geográficamente el relato. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice el texto? Les leo un poquito, pues por falta de tiempo tengo que correr en realidad, pero dice que al llegar a la orilla, a la región de los Gadarenos, salieron a su encuentro de los sepulcros 2 endemoniados. En el Evangelio de Marcos no son 2, es uno solo. Pero sea lo que fuere, hay una especie de confesión de fe en el versículo 29. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? Fíjense que los demonios están reconociendo a Jesús como Hijo de Dios. Ya es toda una profesión de fe. Y lo que va a suceder es que Jesús envía a estos espíritus, por petición de ellos mismos, a los cerdos, a una piara de cerdos. ¿Pero por qué a una piara de cerdos? Porque los cerdos en realidad son animales impuros, que no tienen ningún valor, no se comen. No se comen en realidad los cerdos. ¿Ya? De ahí que el hecho de que los cerdos mueran no significa una pérdida económica. En el caso de Marcos, el relato es más amplio y el relato tiene más datos en Marcos, porque son los mismos porquerizos los que le piden a Jesús que se vaya. Y obviamente son ganados de los porquerizos, de los que cuidan los puercos. Pero aquí no sucede nada de eso. Es decir, es un relato más sintético. Pero hay un elemento también interesante, y es que los cerdos que se ven de un momento a otro invadidos por los espíritus, terminan arrojándose al mar y mueren en el mar. Signo de que ni siquiera los puercos aceptan a estos espíritus. Es decir, en otras palabras, este relato del Evangelio de Mateo
nos está diciendo de cómo Jesús tiene tal poder hasta el punto de desterrar la maldad. Ya ni siquiera los animales impuros, considerados impuros como el cerdo, ni siquiera esos animales pueden servir de guarida para los espíritus inmundos, para los demonios. Llegamos al capítulo 9 y ahí tenemos justamente el milagro del paralítico sanado. Dice lo siguiente: subiendo a la barca, Jesús cruzó el lago y se fue a su propia ciudad. ¿Cuál es su propia ciudad? Fíjense que la ciudad de Cafarnaúm está tan en relación con Pedro, con Jesús, hasta el punto de que ya el evangelista Mateo ve a Cafarnaúm como la ciudad de Jesús, como si fuese pues su ciudad natal. Pero sabemos que no es obviamente esa, sino él es nazareno. Y luego dice, Jesús cruzó el lago y se fue a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Mirando aquí el mapa, sería nuevamente vuelve a Cafarnaúm. Habría estado pues en la parte sur y vuelve hasta Cafarnaúm. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley decían para sí: este blasfema. Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres, el poder de glorificar a Dios. Pero hay una diferencia, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos son 4 los que lo traen, y como no pueden entrar dentro de la casa, hacen un boquete en el techo donde se encontraba Jesús y descuelgan al paralítico. En el caso de Mateo, parece que el milagro se realiza al aire libre. Lo que intenta el evangelista mostrarnos es el poder que tiene Jesús para actuar sobre las enfermedades físicas, como ya lo hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes? Cura a un leproso, sana al criado que tenía pues parálisis, después sana a la suegra de Pedro que tenía fiebre, luego ya tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, pero aquí ya no. Aquí Jesús tiene el poder de entrar dentro del ser humano. No solamente puede curar enfermedades físicas, sino que al mismo tiempo Él tiene la capacidad de introducirse en el ser humano y de purificar y transformar al ser humano. En pocas palabras, tiene la capacidad de perdonar pecados. Y es interesante, y esto ya viene desde Marcos, que la parálisis física esté siempre ligada al pecado. Porque así como la parálisis física impide que el sujeto tenga movilidad, el pecado impide que el sujeto tenga movilidad espiritual. Luego viene otro intermedio. Es el segundo intermedio. El primer intermedio, ¿se acuerdan? Era el seguimiento de Jesús. Ahora viene otro intermedio. Y este otro intermedio es la vocación de Mateo y al mismo tiempo lo de los odres nuevos. Los odres nuevos y el remiendo también. Entonces, aquí aparece la vocación de Mateo, pero solamente en este evangelio aparece el nombre Mateo, porque este mismo relato en Marcos o en Lucas no tiene el nombre de Mateo, sino de Leví. No es Mateo, sino Leví. Pero en el evangelio de Mateo es Mateo. Este Mateo es un cobrador de impuestos, un recaudador de impuestos. Jesús le invita a seguirlo, él lo sigue y luego le invita una comida en donde están presentes también los pecadores, recaudadores de impuestos, pecadores,
y están junto con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con los pecadores y los recaudadores de impuestos? Lo oyó Jesús y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Y aquí está citando al profeta Oseas, concretamente Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, ahí tenemos nosotros una especie de intermedio. La primera partecita del intermedio, el llamado de Mateo y un Jesús que está siempre mostrando misericordia, y el ejercicio de la misericordia está en relación con el acoger justamente a personas marginadas. Luego viene otra parte del intermedio, los odres nuevos. Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no? Jesús les contestó, ¿es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? El tema de la boda, de la fiesta nupcial, estaba en relación con el tiempo mesiánico. Por eso, si ustedes leen el Evangelio de Juan, el primer signo que realiza Jesús en el Evangelio de Juan es las bodas de Caná. Porque se habla de una relación esponsal entre Dios y el pueblo, y en este caso entre Cristo y la iglesia. Pero luego viene una frase que parece que la metieron allí como para darle pues más solemnidad al asunto, y dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en vestido viejo, porque lo añadido hará encoger al vestido y el desgarrón será mayor. Pero tampoco se guarda vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, se pierde el vino y se estropean los odres. Y aquí viene una máxima. El vino nuevo se guardará en odres nuevos, y así se conservan los dos, claro. El vino nuevo, el jugo de la uva recién sacado, se coloca en los odres nuevos porque se fermenta, generan unos gases, unos vapores que terminan reventando a los cueros si los cueros son viejos. Pero si los cueros son nuevos, entonces aguantan toda esa cantidad de vapor o de gas que el proceso de fermentación genera. En pocas palabras, lo que está diciendo Jesús es que Él no es tanto una especie de continuación en todo el sentido de lo que ya se mencionaba en el Antiguo Testamento o de las prescripciones judías, sino que Él es alguien diferente, alguien que propone algo nuevo, novedoso, iniciado obviamente por Él. Luego tenemos dos milagros que también tienen una variación con respecto al Evangelio de Marcos. Hay un milagro que es como el estuche grande, pero dentro hay otro milagro. El estuche grande es la resurrección. En el Evangelio de Marcos no es resurrección, sino curar a la hija del jefe de la sinagoga llamado Jairo. Y después muere, la niña va a morir porque Jesús se entretiene por el camino. En cambio aquí no, aquí ya está muerta. E intencionalmente Mateo no dice que es el jefe de la sinagoga y tampoco da el nombre. Simplemente dice un personaje importante, tenía una hija, sin decirnos quién es ese personaje importante. Pero cuando Jesús está de camino a la casa, aparece o entra en escena una mujer hemorroísa, una mujer que tenía hemorragia desde hacía 12 años. En el Evangelio de Marcos, la niña también tiene 12 años. Es decir, la mujer tiene 12 años de hemorragia y la niña que va a morir en Marcos tiene 12 años. En el Evangelio de Mateo no se dice cuál era la edad de la niña. Simplemente se dice que la mujer tenía 12 años de hemorragia. Pero la curación de la hemorroísa es muy significativo. Primero porque es una mujer que toca sin que Jesús se dé cuenta, pues el manto de Jesús,
y lo hace medio a escondidas para no contaminar a Jesús, para no volverlo impuro. Porque una mujer que tiene flujo de sangre, esa mujer está impura. Y no solamente está impura ella, sino que hace impuro o contamina todo lo que es tocado por ella. Por eso la mujer actúa en secreto, porque si lo hace públicamente, Jesús quedaría impuro ante los ojos de los demás. Y esto hace justamente que la actitud de Jesús tenga mucho más mérito, porque no le va a importar ser tocado y que todo el mundo se entere que fue tocado por una mujer hemorroísa. Por eso las mujeres periódicamente están impuras. Cuando tienen el periodo, están impuras. Y todo lo que toquen termina volviéndose impuro. Y tienen que hacer ritos de purificación, entre otras cosas más. Esto obviamente desde el punto de vista de la legislación judía. Luego de la curación de la hemorroísa, viene la resurrección de la muchacha esta. En el versículo 24. Vayan de aquí, que la niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. La noticia se supo por toda aquella región. En el Evangelio de Marcos hay una frase en arameo, talita cum, niña levántate. En Mateo no se ha conservado esa frase aramea, sino pone simplemente pues el texto en griego. Luego viene el noveno milagro, los dos ciegos. Y este milagro es un milagro que parece es una repetición, o mejor dicho, el autor de Mateo lo vuelve a colocar, aunque en un contexto diferente, en el capítulo 20, versículo 29 y siguientes, concretamente los ciegos de Jericó. Podríamos decir entonces que hay como dos relatos diferentes de la misma escena dentro del Evangelio de Mateo. Pero no nos olvidemos que el autor agrupa. Hoy día en este libro estamos viendo milagros. La otra semana, ya me adelanto un poquito, veremos parábolas. Meterá todas las parábolas dentro de ese libro. Entonces, esa es un poco la mentalidad del autor. Y aquí tenemos a dos ciegos que cuando Jesús está saliendo comienzan a decirle, ten piedad de nosotros, hijo de David. Los demonios que se metieron a los cerdos decían, hijo de Dios. Aquí hay otra profesión de fe, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer lo que piden? Ellos dijeron, sí, Señor. Otra vez la palabra Señor. Entonces tocó sus ojos diciendo que se haga de acuerdo a su fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó terminantemente, no se lo digan a nadie. Este es el famoso secreto mesiánico. Pero ellos, en cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Jesús cura entonces de la ceguera, de las ventanas a estos dos individuos. Pero en el siguiente milagro, en el último milagro, capítulo 9, versículos de 32 a 34, va a curar a un mudo. Se le suelta la lengua a un mudo. Mientras los dos ciegos se iban, le presentaron un hombre mudo poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo empezó a hablar y la gente se maravillaba. Jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y ahí está entonces la primera parte de este segundo libro, es decir, los 10 milagros con unos intermedios como ya hemos visto. Primero, el seguimiento pues el maestro de la ley y de un discípulo, y luego hemos visto también otro intermedio como el llamado de Mateo y odres nuevos que sean. Y viene una conclusión. El versículo 35 del capítulo 9 es una conclusión. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino
y sanando todas las enfermedades y dolencias. Es como una síntesis de esta primera parte del segundo libro. Jesús tiene poder entonces para intervenir sobre enfermedades del cuerpo, enfermedades del espíritu. Jesús tiene poder también para intervenir sobre los fenómenos de la naturaleza. Todo eso es el poder que ostenta Jesús. Ahora viene la segunda parte del libro, que es la sección discursiva, los discursos. Dice lo siguiente: al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Probablemente la expresión ovejas sin pastor venga de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recoger. Y este es el inicio de la segunda parte de este segundo libro, la sección discursiva que está en relación con la llamada de los 12 apóstoles y las instrucciones a los 12 apóstoles. La llamada de los 12 apóstoles está hecha en parejas, de 2 en 2. E igualmente, como ya les he comentado, no aparece Leví, sino que en lugar de Leví está Mateo. Y al final, pues, se menciona, por ejemplo, a Judas Iscariote, el que lo entregó. Pero también aparece aquí en escena un celote. Perdón, Judas Iscariote, el que lo entregó. Pero ¿por qué llama? ¿Para qué los llama? Está en el versículo 1 del capítulo 10. Les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora entendemos por qué en la primera parte se nos presentaron los milagros, para decirnos cuáles son los poderes de Jesús. De este modo, los discípulos van a hacer lo mismo que ha hecho Jesús. En pocas palabras, podríamos decir que los seguidores de Jesús o los discípulos de Jesús son algo así como los la palabra no es representante, como los que prolongan, yo creo que esa sí es una expresión más apropiada, como los que prolongan la eficacia y efectividad y presencia de Jesús. Son como una prolongación del mismo Jesús. Tienen el mismo poder que tiene Jesús. Y vamos a leer la parte final del capítulo 10. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. ¿Ya? Y luego dice, el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque es discípulo mío, les aseguro que no quedará sin recompensa. Por lo tanto, si bien es cierto, las instrucciones van destinadas a los discípulos, también aparecen aquí instrucciones a aquellos que van a acoger a los discípulos. Porque miren lo que dice en el versículo 40 del capítulo 10. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, una vez más se demuestra o se pone de manifiesto cómo, por ejemplo, los discípulos son una prolongación de Jesús. Y deben ser conscientes de eso, deben ser conscientes de que no van en nombre propio, sino en nombre de Jesús. Y los que acogen deben ser conscientes de que no acogen a un hombre o a una mujer, sino que acogen al mismo Jesús. Y no acogen al mismo Jesús, sino acogen al Padre que ha enviado a Jesús. O sea, es interesante la argumentación, pues, que el autor del Evangelio está presentando, manifestando. Ahora sí, después del llamado de los 12 discípulos, a partir del versículo 5, viene justamente
las instrucciones a los discípulos. Todo esto que viene a continuación son instrucciones a los discípulos. En primer lugar, dice lo siguiente: no transiten por regiones de paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. O sea, en un primer momento, el mensaje evangélico está destinado a un grupo particular. Ese grupo particular es el grupo judío. Pero vamos a ver más adelante cómo Jesús también cambia su manera de pensar. Y Jesús termina abriendo su radio de acción a otros lugares, no solamente a lugares judíos, relacionados con judíos, sino se vuelve mucho más universal, mucho más amplia la enseñanza. Y luego viene una serie de recomendaciones. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Y aquí vienen, miren la recomendación que es actuar como actuó Jesús. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Todo lo que ya se nos dijo anteriormente. Los discípulos están obligados a replicar lo que ha hecho Jesús. Pero, como no son ellos los que lo hacen, lo tienen que hacer sin ningún tipo de interés. Dice, gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Y luego dice, ¿por qué el obrero tiene derecho a su sustento? ¿En qué sentido el obrero tiene derecho a su sustento? San Pablo lo dirá de una forma un poco particular. Si nosotros les damos a ustedes cosas espirituales, es justo que ustedes nos den a nosotros también cosas espirituales, materiales, ¿verdad? Si nosotros les compartimos a ustedes cosas espirituales, es justo que ustedes nos den a nosotros cosas materiales. Por eso, el hecho de mandarlos sin nada es porque los que reciben la buena noticia, los que reciben el Evangelio, signo de que han recibido el Evangelio es la capacidad de ser agradecidos, la capacidad de agradecer. El que ha recibido a Jesús ya no piensa de una forma egoísta, sino que ya piensa en el otro, actúa pensando en el otro. Es decir, ¿en dónde se ve la eficacia de la predicación? En la medida que aquel que recibe la buena nueva se ve transformado en su interior. Y si él es consciente de que yo le doy cosas espirituales, entonces de alguna manera me va a retribuir con lo que él tiene. En el Evangelio de Marcos es un poquito más amplia, pero esto ya viene desde incluso la época de San Pablo. San Pablo dice, si nosotros les hemos dado a ustedes cosas espirituales, es justo que cosechemos de ustedes cosas materiales. Si mi vida está siendo entregada al Evangelio, pues ustedes tienen que ayudarme también en mi sostenimiento. Y luego continúa. Esto, por ejemplo, lo podríamos ver en 1 Corintios 9:14. Ahí hay un textito, si les interesa. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Dice lo siguiente. De la misma manera, el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Pero en qué sentido vivan del Evangelio? No en cuanto a que cobren, sino en cuanto a que los que acogen la buena nueva como gratitud deben corresponder de alguna forma, como gratitud. En ese sentido. Al final no es un negocio, simplemente es un acto de generosidad de parte y parte. De parte y parte. Ahora, cuando lleguen a cualquier pueblo, averigüen quién hay en él digno de recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan. No van a ir ustedes a cualquier casa, tiene que ser una casa digna. ¿Y por qué deben quedarse ahí, en esa casa? Para no estar buscando comodidades. Porque uno no tiene que buscar su propio provecho.
¿Por qué buscaría uno otra casa? Porque a lo mejor en donde yo estoy, la cama es muy dura, la comida no es buena, qué sé yo. No, no, no. Si hay una persona digna, esa persona digna desde su pobreza me va a atender con lo que tiene. Y yo tengo también que ser agradecido de lo que esa persona o esa familia me pueda brindar. Al entrar en la casa, saluden. Claro, el saludo judío es shalom. No solamente es paz, un deseo de paz, sino es un interés por construir paz. El saludo no solamente es saludo, sino que además es intentar poner en marcha o en práctica el contenido de la salutación. Y si lo merecen, por eso dice, la paz de su saludo permanecerá con ellos, si no, regresará a ustedes. Claro, porque el saludo de los judíos es shalom, que significa paz. En pocas palabras, cuando lleguen a una casa, procuren la paz. Si esa familia es digna de paz, vivirá en paz. Pero si esa familia los ha recibido a ustedes con malas intenciones, no se preocupen, nada cae en saco roto. Eso volverá a ustedes, llegará a ustedes. Es decir, uno no tiene que moverse de acuerdo a cómo se mueven los demás. De acuerdo a cómo sople el viento, no se mueve la bandera. Así no, eso no es correcto. Uno tiene que ser uno mismo siempre. ¿Ya? Uno mismo tiene que ser siempre. Mantener también su dignidad. Mantener la dignidad. Y luego dicen, si no los reciben ni escuchan su mensaje, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. ¿Por qué motivo sacudirse el polvo de los pies? Para que no se vaya nada impuro. Para que nada impuro, porque incluso hasta ese suelo se ha vuelto impuro, para que nada impuro vaya con ustedes. O sea, en pocas palabras, manténganse siempre íntegros. No se dejen contaminar con nada o por nada. Y luego, les aseguro que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra, para ese pueblo. Es una frase durísima. Pero ¿por qué va a ser más llevadero para Sodoma y Gomorra? Porque no conocieron a Jesús ni el mensaje de Jesús. En cambio, estos que los han rechazado, tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje de Jesús y por sus caprichos no lo aceptaron. Por eso serán juzgados con mayor severidad. Luego vienen otras recomendaciones. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. La palabra hebrea para paloma es Yona, Jonás. Jonás, la palabra Jonás en hebreo significa paloma y significa, más que sencillo, significa dócil, la docilidad. Entonces, ahí hay una mezcla de elementos, la astucia, pero al mismo tiempo la docilidad. No se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Probablemente, dicen los especialistas, que el texto de Mateo se escribió cuando ya los cristianos sufrían persecuciones. De ahí que este texto sería una descripción de lo que les está pasando, de lo que les está sucediendo. Pero continúa un poquito más adelante. Habla de la defensa, de cómo el Espíritu les va a ayudar en la defensa. Y luego dice, el hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Entonces parece que es un texto que está en sintonía con persecuciones, cuando incluso los mismos familiares delataban a sus familiares para que sean encarcelados. Algo similar surgió en la época del terrorismo en el Perú, ¿se acuerdan? Cuando hermanos o esposos, esposas entregaban a sus parientes acusándolos de terroristas o vecinos o qué sé yo. Pues algo de eso parece que también está de una u otra forma aquí. Va de la mano justamente con lo que viene más adelante a partir del versículo 34. Jesús causa de división entre padres, hermanos y cosas por el estilo. Pero volvamos nuevamente a nuestro relato. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra.
Les aseguro que no conseguirán recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Los especialistas dicen que probablemente se esté haciendo alusión a un concepto de la segunda venida de Jesús o a la parucía en un momento demasiado temprano. Eso podría estar dando a entender. Pero el hecho de ir a otra ciudad no es solamente con la finalidad de salvar la vida, sino que tiene otra razón de ser, y es el de aprovechar incluso una situación desventajosa para continuar anunciando la buena nueva. Y eso es lo que también aparece en el siguiente relato. Así pues, no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no vaya a manifestarse, nada secreto que no vaya a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Teman más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga. Es decir, no hay que buscar salvar la vida a costa de todo. Porque si al final hay que entregar la vida, pues la vida se entrega, sabiendo, como diría San Pablo, que la muerte para nosotros no es lo definitivo, sino que la muerte también forma parte de la identificación con Jesús, que va en sintonía con lo que viene a continuación, como ya lo veremos. Y dice, no se vende un par de pájaros por muy poco dinero, o un par de tórtolas por muy poco dinero. Eran normalmente los pájaros que valían menos, la mercancía que costaba menos en el mercado. Y sin embargo, ninguno de ellos en tierra cae sin que lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen mucho más que todos los pájaros. Si Dios es providente con los pájaros, con unas aves que para nosotros como humanos tienen poco valor comercial, ¿qué no será capaz de hacer Dios con nosotros? Si alguno está de mi parte ante los hombres, también yo estaré de su parte en presencia de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré en presencia de mi Padre que está en los cielos. Ya estamos acercándonos al final de este segundo libro. Jesús, causa de división. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino discordia. Porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de la suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. Y es una cita de Miqueas, capítulo 7, versículo 6. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y aquí viene algo interesante. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la conservará. Es decir, la identificación con Jesús está en cuanto a que nosotros somos capaces, por el poder que Él nos da, por el Espíritu que infunde en nosotros, de hacer los mismos signos extraordinarios que Él ha hecho, pero la identificación con Jesús también pasa por la cruz, por la cruz. De ahí que el sufrimiento por causa del Evangelio forma parte esencial de la vida de un cristiano. El que no sufre por el Evangelio puede que no esté anunciando el Evangelio, sino más bien anunciándose a sí mismo, o utilizando al Evangelio como un pretexto o como una oportunidad para otras cosas. Pero hay una recompensa. Así como antes nos había dicho que el obrero tiene derecho a su sustento, ¿cuál es la recompensa? El que recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La recompensa no está en que yo como evangelizador obtengo beneficios, sino que la recompensa está en que aquel a quien yo anuncio la buena nueva transforma su vida. Es decir, es un acto de total desprendimiento.
y es un mostrar cómo nuestra vida está más bien al servicio de los otros. La recompensa no está en que yo tengo satisfacción. La recompensa está en que el otro, el que me escucha, podrá transformar o cambiar su vida. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, les aseguro que no quedará sin recompensa. Ahora, el agua fresca en esa zona, y la hermana Elvira, no sé quién más, no sé si la madre Juana, por allí estará, el agua fresca en esa zona, en donde en el verano la temperatura llega casi a 50 grados, es una cosa extraordinaria, una cosa genial. O sea, él está apuntando incluso a cosas tan como esenciales o elementales. Y la conclusión, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el mensaje en los pueblos de la región. Esto es, como dicen en Colombia, diciendo y haciendo. En Perú también, diciendo y haciendo. Entonces les dio las instrucciones y ahí mismo a trabajar. Y se acabó el libro 2, que como simplemente para sintetizar tiene dos partes. Una primera parte que son los 10 milagros con sus intermedios, una segunda parte, la llamada a los discípulos e instrucciones a los discípulos. Muy bien, aquí nos vamos a quedar en cuanto a la exposición. La semana que viene, si Dios lo permite, si Dios nos da pues vida, mientras haya vida y salud, siempre habrá un nuevo amanecer, dice una canción peruana. Mientras Dios nos dé vida y salud, siempre habrá un nuevo amanecer. Entonces, para la siguiente semana, veremos pues el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 13, versículo 53. ¿Ya? 13:53, para que ya vengan justamente leyendo el texto. Muchas gracias, Fray William, por este nuevo día de aprendizaje. Tenemos algunas preguntitas. Vamos a preguntar a la profesora Rosa si están listas las preguntas para que brevemente se les pueda dar respuesta a Fray William. Rosa Becerra, por favor. Sí, buenas tardes, Fray William, buenas tardes, familia Dominica. Tenemos dos preguntitas. La primera está en relación al pasaje cuando el milagro del paralítico. Entonces, la pregunta es, en el caso de Mateo menciona que probablemente la curación del paralítico pudo ser al aire libre. En el caso de Marcos, que hicieron un forado en el techo. La pregunta es que si necesariamente están hablando del mismo paralítico, puede haber sido otro paralítico de repente. Sí. Esa es la duda. Sí, y esa es la duda. O sea, digamos, ¿qué cosa es lo que hace suponer que se trate del mismo paralítico? Los diálogos. Los diálogos, la pregunta que hace Jesús y también el desenlace de la historia, todo eso hace pensar que se trataría del mismo personaje o del mismo paralítico. Pero aquí encontramos otro elemento, y es que los autores de los evangelios se toman libertades para modificar relatos. O sea, es evidente, por ejemplo, que lo que está haciendo el autor del Evangelio de Mateo es modificando el relato de Marcos. Lo está modificando. Y no es ese. ¿Ya? En realidad hay varios pasajes que son modificados por el autor del Evangelio de Mateo. Eso significaría de que probablemente, más que importarles el acontecimiento histórico como tal, de si eso sucedió o no sucedió o cómo sucedió, como a nosotros nos interesa hoy en día,
Lo que probablemente les esté interesando a ellos es cuáles son las consecuencias más bien para nuestra fe de ese acto. Al final lo que intenta es mostrar, por un lado, la fe del que está en una situación totalmente pues complicada, y por otro lado mostrar también el poder de Jesús. Probablemente para ellos eso de si fue o no fue y cómo fue no era tan importante como para nosotros lo es hoy en día. Aquí en Colombia, en algunas emisoras, hay una campaña que se llama Vera. ¿Ya? La campaña se llama Vera, para desmentir noticias falsas, ¿no? Literalmente es así, la campaña se llama Vera, para desmentir noticias falsas. Entonces, demora 30 segundos o creo que menos, y dice, pregunta para Vera, la hija de Vladimir Putin murió como consecuencia del coronavirus. Esta noticia circula en las redes sociales que la hija de Putin murió como consecuencia de la vacuna por el coronavirus. ¿Verdadero o falso? Y aparece una voz robótica que dice, esta noticia es falsa, sino que eso está en juego con una campaña de desinformación. Entonces, para nosotros, tal vez el tema de la objetividad juegue un papel importante. Dentro de nuestra mentalidad, lo objetivo juega un papel importante. Pero no nos olvidemos que nosotros también recurrimos a una serie de cuentos que no son históricos, sino que son invenciones o creaciones, con la finalidad de transmitir enseñanzas ciertas. ¿No? Por ejemplo, podríamos aquí echar mano a un montón de fábulas o de cuentos, qué sé yo, que tienen como finalidad instruir o formar. Nosotros también nos vamos formando en base a cuentos, en torno a cuentos. Entonces, esa podría ser como una especie de respuesta. Es decir, más que interesarle al autor o preocuparse el autor de si lo que está contando es un hecho histórico o no, lo que le interesa mostrar a él es la fe del enfermo y el poder de Jesús para superar deficiencias físicas, pero también para restaurar resquebrajamientos internos, en este caso, como consecuencia del pecado. Bien, segunda pregunta. En el Evangelio de Mateo, se presenta un orden en los milagros. ¿Tiene un objetivo especial este orden de los milagros en la historia? ¿Son relatos históricos? ¿Tiene un propósito el orden o son aleatorios? Y también parece que a la persona que hizo la pregunta le queda una duda, ¿cuál es la relación en la narración de uno de los milagros con la importancia de las bodas de Caná, cuando habla del novio? Entonces, a ver, sobre si son históricos o no son históricos, en realidad es muy difícil. Ustedes hasta pueden entrar a internet si quieren, van a encontrar un montón de textos, y textos buenos, o sea, no textos así, van a encontrar un montón de textos sobre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es una búsqueda por tratar de encontrar qué cosa hay de histórico con respecto a Jesús. Y es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Primero porque los evangelios pues escribieron tarde y porque los evangelios se escribieron dentro de un contexto de fe. Entonces, puede que algo de historicidad en algunos relatos haya. No podemos decir que todo es mentira o que todo es invención. Pero también puede tratarse, por ejemplo, de que algunos actos fueron como maximizados y terminaron siendo a lo largo del tiempo modificados. Esa es la primera cosa. Con respecto a si hay un orden en los milagros, pues lo que se percibe es una especie de ir mostrando cómo Jesús tiene poder sobre el cuerpo, a un poder que tiene Jesús sobre la parte interior. Un poder que tiene Jesús sobre las enfermedades, a un poder que tiene Jesús sobre justamente la muerte. ¿Ya? Un poder sobre la muerte. Y también
aparece obviamente un poder sobre los fenómenos naturales. Se podría decir que va como de menos a más, de lo aparentemente más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Eso es lo que más o menos se podría decir. Ahora, con respecto a las bodas, en el Antiguo Testamento se habla de las bodas, de las fiestas mesiánicas o de los tiempos mesiánicos. Cuando el Mesías llegue, la llegada del Mesías está presentada como en medio de una gran fiesta, en donde abunda pues el vino, en donde abundan también una serie de manjares exquisitos, entre otras cosas más. Es probable que Oseas, el libro de Oseas, esté influyendo ahí. ¿Por qué motivo? Porque Oseas es uno de los autores del Antiguo Testamento que apela a esa teología esponsal. Ve la relación de Dios con el pueblo como una relación de marido con su esposa. Solo que en ese libro el marido es muy buena gente, mientras que la esposa es muy brincona, muy saltona. Y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros a Jesús, que es presentado como el esposo, y a la iglesia, que es presentada como la esposa, concretamente en la carta a los Efesios. Si ustedes leen la carta a los Efesios, se van a dar cuenta de que esa es la teología que se está justamente esgrimiendo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hay una relación esponsal entre Cristo y la iglesia. Pero en la literatura apócrifa judía también se decía que cuando el Mesías llegase, iba a ser semejante a una boda. Una boda normalmente es una de las fiestas pues más alegres que puede tener una persona, ¿no? ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? Le preguntan a una mujer. Pues el día que me casé. ¿No? El día que me casé. Por eso las mujeres se casan de blanco y todo lo demás. No vamos a decir por qué los hombres se casan de negro, ya ese sería un asunto diferente. Pero normalmente la boda es vista como una fiesta de máxima alegría. Esa puede ser la razón de por qué, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se presenta el primer signo de Jesús en el marco de una boda, las bodas de Caná, en donde Jesús trae además un vino bueno, el mejor vino que hay. Y es un vino, si se fijan bien en el detalle, elaborado, disculpen la palabra elaborado, sino más bien transformado, desde una agua que era empleada para la purificación, signo de la sustitución de los ritos judíos de purificación por la nueva alianza, por el vino nuevo que es traído por Jesús. Entonces, esa puede haber sido una predicación primitiva en la iglesia que terminó, obviamente, metiéndose también pues, dentro de la literatura. Probablemente entendieron en los comienzos de la iglesia la relación de Jesús con esta nueva realidad ya como una relación esponsal. ¿Sí? Muy bien. Bien, gracias Rosa. Fray William, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de aprendizajes nuevos. Gracias a las hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima por darnos también este momento, este espacio para seguir aprendiendo y aprendiendo juntos.